Buen día, amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV, el canal 65 y también en Global TV 65.com, nuestros amigos de Telered TV allá en el oriente del país, que a eso de las 3:30 de la tarde ya están montando el programa de Rojas y Arenas en el canal YouTube. Usted también puede seguirnos en el canal YouTube de Rojas y Arenas. Mientras tanto, nosotros resolvemos qué vamos a hacer con una CanTV que nos tiene prácticamente fuera, desconectados, porque ABA ABA, el servicio CanTV es muy malo, y lo que sabemos, por ejemplo, es que si usted hace el reclamo a CanTV, ellos no envían a nadie, porque los trabajadores de CanTV sienten que están siendo mal pagados, son maltratados los trabajadores de CanTV. Y ellos prácticamente están en una operación, digamos, de brazos caídos. La única manera, cuando hacen trabajo lo hace por la única manera de que ellos pagarle, ¿no? lleguen a su casa a hacerle algo que usted necesite para que amerite el trabajo de CanTV es que usted tiene que contratarle los servicios. Ellos van, sí, es verdad, y son buenos trabajadores, pero tienen razón en solicitarle a CanTV mejores condiciones de trabajo. CanTV se ha venido deteriorando como empresa, eso lo saben los trabajadores más que nadie. Hace un tiempo estuvieron acá los trabajadores de CanTV y nos lo dijeron. Y obviamente nosotros lo único que queremos es que las cosas funcionen bien, pero desgraciadamente todo parece conducir a que efectivamente el sueño de Chávez está por cumplirse. El sueño de Chávez era llevarnos al siglo XIX y creo que lo está logrando. Por lo menos en el Periscope ya nosotros prácticamente tendremos que despedirnos de él, a pesar de la alta sintonía que teníamos en el Periscope, porque efectivamente acá el canal, desde que estamos solicitando a CanTV que nos dé una mano, no lo hemos podido lograr. No queremos pensar que haya sido por retaliaciones de CanTV, pero obviamente no arreglamos el asunto. No lo podemos arreglar y no hay mundo, nada lo puede arreglar, nadie. Y en las casas, si usted no tiene un contacto en CanTV, si usted no puede buscar a alguien que lo vaya a arreglar su casa, olvídese de que le van a arreglar la línea telefónica. Eso se acabó aquí. Y falta que cuando lleguen a arreglarlo usted tenga el dinero para Sí, pagarlo. eso se acabó aquí. Si usted tiene que tener dinero y contratar con ellos para que le hagan el trabajo. Si no, usted nunca más va a tener servicio CanTV. De verdad que es triste lo que nos está pasando. Vamos al siglo XIX, sin duda, porque los que gobiernan el país de verdad creen que nosotros no necesitamos eso. Fíjense que hay un maestro de la ciencia económica que es el asesor principal de Nicolás Maduro, que dice que ¿para qué salario? Si la gente no necesita salario, porque la comida se la dan por los CLAP, las viviendas las hace el gobierno, el transporte es del gobierno, en fin, usted no necesita salario, según la opinión de este ilustre español llamado Serrano Mansilla, que se ha convertido en la gran figura de la economía nacional, por encima de los economistas graduados en el país y fuera del país, que han señalado lo contrario, pero desgraciadamente tenemos ya una sociedad donde prácticamente el salario va a desaparecer. Eso que usted dice, ese de aumento salarial que periódicamente da el gobierno, lo que busca es tratar de quebrar las empresas. En el fondo de eso se trata de quebrar, de impedir que los empresarios puedan pagarlo y si cierren, para ellos quitarle la empresa. Pero los trabajadores ya saben que esto es una maniobra que no lleva a ninguna parte, porque fue lo que hicieron en Lagunillas y en la zona petrolera con las compañías que le trabajaban a PDVSA, que las quebraron a propósito, no les pagaron y luego las expropiaron y no les pagaron tampoco lo que significaba una inversión de toda la vida. Eso es lo que tenemos en la mano, no busque más camino. Y nosotros, por supuesto, vamos a tratar de llegar por la vía que podamos, ¿no? Un día de esto nos vamos a tener que ir a hacer el programa a un lugar donde podamos contar con una internet que funcione, para que usted nos pueda ver en Periscope. Porque desgraciadamente CanTV no sirve, como no sirve en el Ben, como no sirve Hidrolago, uno para poder tomar agua en Maracaibo, que hay que estar de madrugada tratando de buscar, prendiendo la bomba y que no se te adelante en otro. Porque este estado no tiene gobierno, Es una calamidad. este estado tiene un gobernador que está dedicado a la cría de camarones, por lo tanto su preocupación mayor es si llega o no llegan los alimentos de los camarones, y el resto del país y el resto del estado que se lo lleve quien lo trajo. Que se lo lleve la corriente. Que se lo lleve la corriente. Sí, señor. Bueno, Francisco,
estamos de penuria en penuria. Yo creo que aquí se aplica la economía de la penuria, exactamente. Fíjate que hay países donde se ha experimentado con un éxito increíble lo que se llaman bancos de alimentos. Colombia, Guatemala inclusive, tienen bancos de alimentos. Obviamente que se hace con el apoyo fundamental del sector privado y el Estado. Y esos bancos de alimentos han tenido relativo éxito, un poco para paliar el hambre que definitivamente hay en toda América Latina, y que Venezuela, que no tenía esos índices de hambre, hoy empieza a experimentar de manera profunda, porque aquí no se produce absolutamente nada, sino que tenemos que importar absolutamente todo lo que nos comemos, con el agravante de que la baja de los precios del petróleo hace que tengamos mucho menos dinero para seguir importando. A pesar de lo que dice el ministro Pedro López, que dice que ya estamos liquidando el rentismo petrolero, lo cual él sabe, todo el mundo sabe que eso es realmente mentira, porque el 96% de nuestros ingresos en divisas vienen del petróleo, así que cada día somos mucho más dependientes de lo que siempre hemos sido dependientes desde que apareció el primer pozo petrolero en Venezuela. Pero ahora más que nunca liquidamos la producción agrícola, liquidamos la producción industrial, bueno, estamos en el peor de los escenarios. Pero además de eso se suma una cosa, un ingrediente que políticamente no teníamos de hace por lo menos 50 y tantos años. Es decir, se ha liquidado definitivamente. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia se encargó de darle un puntillazo más. Se acabó la democracia en Venezuela. Y nos instalamos definitivamente en el reino de la dictadura. Una dictadura muy especial. ¿Ok? Porque nosotros siempre asumimos que la dictadura estaba soportada por las bayonetas, por el poder de fuego. Esta dictadura está sustentada sobre decisiones que toman dos poderes públicos importantes, que es el Tribunal Supremo de Justicia por un lado, y por otro es el CNE, y los dos están protegidos detrás por esa cosa que se llama Fuerzas Armadas Bolivarianas. Así que estamos instalados en ese escenario. Y lamentablemente el presidente Maduro ha hecho todo el esfuerzo por convertirse en el dictador del siglo XXI. Bueno, así que, fíjate tú que en Europa hay un dictador, ¿sí? Más bien euroasiático, pero dictador al fin y al cabo, que es de Bielorrusia. Lukashenko. Lukashenko es un dictador con todas las de la ley y es apreciado y ahí está tranquilo. Y en América no habían dictadores, pero yo te digo que con el tiempo aquí era posible que se instaurara una dictadura de ese tipo en Bolivia, y era posible que se instaurara una dictadura en Ecuador, solo que Correa, atribulado por la situación del petróleo y la necesidad de disfrutar de lo habido, se va a Europa un tiempo para disfrutar de las mieles de Europa, ¿no? No a lo que era Europa del Este, sino a una Europa de esta occidentalizada que es bien buena. Y en Nicaragua, donde Ortega ya prácticamente tiene también instaurada una dictadura, y en el caso de El Salvador, donde van por el mismo camino. Por cierto que Correa, inefable personaje de la política, que yo diría más bien de la picaresca latinoamericana, decía que a ellos en particular les iba mucho mejor el triunfo de Trump, porque él dice, fíjense por ejemplo, lo que permitió amalgamar y crear opciones de izquierda en América Latina fue el gobierno de Bush. El gobierno de Bush, porque nos pone de bulto todas las maldades del imperialismo y eso nos une. Fue mejor para nosotros Bush que Obama, por lo tanto Trump es mejor para nosotros. Es decir, pero a renglón seguido dice, pero yo quisiera ganar a Hillary porque me parece que es buena y además porque Hillary goza de mi aprecio. Entonces, el propio Heinz Dieterich lo critica, él dice que no entiende cómo este señor es capaz de decir lo que está diciendo. Es decir, ese es el tipo que es capaz de pensar que mientras más sufra la gente, mejor. Claro. Hay que hacerlo sufrir, porque mientras más sufren, más posibilidades tenemos de comprarlo. Lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo. Bueno, pero lo que te dice es que mientras la gente sufre más, es más fácil de comprarlo, claro,
Fíjense ustedes si eso no es así, que destruyendo todo el sistema de producción nacional y tomando para sí la distribución de bienes y unos servicios, el gobierno ha logrado acabar con empresas en la distribución y en la producción. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, ahora usted le vamos a dar una bolsa. A renglón seguido lo que viene es lo siguiente. Sí, pero el que hable mal del gobierno, no se la damos. Entonces, poco a poco lo que se está poniendo de manifiesto es que vamos a una situación de pobreza generalizada, donde solo podrán comer aquellos que se humillen o los militantes del partido de gobierno. El resto, poco a poco, tendrá que ser domesticado. Esos que votaron contra Maduro y contra la revolución en las elecciones del 6 de diciembre van a ser fieramente castigados. Primero comienzan por los líderes, a quienes castigan con la cárcel y la persecución, como es el caso en el Zulia de Lester Toledo. Y otros los van a llevar a la necesidad de que para poder alimentarse es necesario ser del gobierno. Tan es así que en Maracay hay una situación grave de la que seguramente el país no se ha enterado plenamente. Esa situación tiene que ver con lo siguiente. En un hospital de Maracay llevaron unas medicinas para la gente, para curar a todo el que pase por allí. Unos colectivos llegaron y agredieron a los médicos. Y se llevaron las medicinas. Y los médicos después hicieron una asamblea para protestar y les volvieron a dar palo. Hoy los grupos, el presidente del colegio médico de Aragua anda huyendo, porque una vez dio unas declaraciones con respecto a algo que pasaba con la salud en Aragua y el gobernador decidió perseguirlo. Y el hombre, yo no sé si estará en Venezuela o estará escondido en algún paraje del estado de Aragua o del estado de Carabobo. Esa es la Venezuela en la que tenemos presente. Ayer, por si fuera poco, una magistrada, creo que es la jefe de la sala electoral, la misma que no ha podido en 8 meses o 9 meses resolver el asunto de los diputados de Monaga, que lo que tenía que hacer era pedir una elección. Si había irregularidades, pues una elección. Previo había que ajustarle cuentas al CNE por haber proclamado a los diputados y darles derecho. Bueno, esa señora decidió que en la recolección de firmas tiene que ser por estado. Y ya es una decisión del Tribunal Supremo. Es por estado. No es como dijo la señora Oblita, que sin un estado, no. Es por estado. Si recogen 20 millones de firmas, pero dejan de recoger en un estado el 20%, no hay revocatorio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en este caso la oposición? Pues, señores, ir hasta allá. Es probable que no se reconsigan las firmas en algunos estados, pero hay que movilizar a la gente. Hay que movilizar a la gente porque esto no es sino una señal más que evidente de miedo, porque tuvieron miedo de echar para atrás el revocatorio con la firma del 1%. Tuvieron miedo porque eso es ilegal. Todo lo que han venido haciendo es ilegal. Todo lo que han venido haciendo es ilegal. Desde el nombramiento de los miembros de la Sala Constitucional hasta lo demás. Hasta convertir en desacato lo que no es desacato de la Asamblea Nacional. Bueno, pero la gente tiene que entender que este es un proceso difícil, que hay personas que en las redes escriben maltratando a sectores de oposición, porque lo que quieren es el enfrentamiento al que no van a ir ellos. Igual que el gobierno quiere enfrentamiento, pero no van a ir a encabezar las manifestaciones ellos, no, ellos van a mandar a una gente que tienen preparada para eso. Pero usted no lo verá nunca en las líneas de combate, porque cuando en el 2002 le dieron el golpe a Chávez, todos se escondieron. Todos se escondieron, ahora no van a salir. Los que no fueron valientes ayer no lo van a hacer hoy. Y hay sectores de oposición, o de oposición no, sectores radicalizados, que creen que quien tiene que salir a pelear es la gente. Ellos mientras tanto están en Miami comiendo pizza, como es el caso, por ejemplo, de Orlando Urdaneta o de la señora Poleo, y otros tantos como ellos que hay en el país que también pretenden un enfrentamiento. Lo importante es utilizar todos los mecanismos que la democracia todavía le permite a la gente. Las movilizaciones e ir a buscar la firma. No importa que sean 20, mañana dicen que después de las 20 hay que pedir 30, hay que ir a las 30 también.
porque esto no demuestra sino que el gobierno perdió el pueblo, perdió la mayoría y que va a ser muy difícil que la consiga, sobre todo porque el venezolano acostumbrado a comer decentemente y con dignidad, no pueden venir unos tipos en nombre del pueblo a hacerlos perder la decencia y la dignidad. Eso es lo que está planteado y así hay que ver las cosas y hay que estar preparados porque muchos probablemente serán perseguidos y presos. Pero, miren, hubo un tipo que desató una guerra mundial y al final el hombre, en vez de dar la cara, Se suicidó. se suicidó. Sí, es decir, bueno, yo creo que hay un consenso en el país de que estamos enfrentando un régimen de fuerza, un régimen donde el tribunal, el CNE, la Fuerza Armada son capaces de cambiar resultados electorales, en este caso resultados electorales. Y de hecho lo han cambiado porque la oposición el 6 de diciembre obtuvo un rotundo triunfo sobre el gobierno y el TCJ se encargó de cambiar tanto el asunto que hasta ahora tiene a la Asamblea Nacional convertida en apenas un símbolo. El poder de la Asamblea Nacional es simbólico, está allí, pero el Tribunal Supremo se encarga todos los días de dinamitarlo. Un poder que además no es elegido por el soberano, por la voz de Dios. Bueno, para que tú veas, 7 miembros, 7 señores de la Sala Constitucional, en este caso, bueno, fue la Sala Electoral, toman decisiones por el 80% de la población. Y eso es un error, porque tarde o temprano van a tener que rendirle cuentas al 80% que está aspirando a cambio. Incluso tienen que rendirle cuentas al 100%, porque de una u otra manera, esto que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia hoy y lo que ha hecho el CNE y lo que en buena parte hace un sector de la Fuerza Armada Bolivariana, tarde o temprano van a provocar resultados indeseables para todo el mundo, para ellos y para todo el mundo, para toda la sociedad. Por eso es que la gente sabe, mira, todo el mundo sabe cuándo empieza el caos, pero nadie sabe cuándo termina. Por eso es que es necesario, ciertamente, resolver este problema a través de un diálogo efectivo, de verdad, un diálogo efectivo, es decir, que haya un reconocimiento expreso por parte del gobierno de que existe un país que lo está rechazando, que es necesario un nuevo acuerdo social más, pero amplio, amplísimo, es decir, que no solamente sea el gobierno y que además el gobierno tenga el tupé de decir que la mitad del país que lo critica no recibe la bolsa con los tres trastos esos que dan para que la gente se mantenga y superviva y que pueda caminar. Se requiere un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto, como se llame, pero se requiere para evitar que la violencia termine de liquidar este país. Hasta ahora el chavismo lo ha destruido. Destruyó sus instituciones, destruyó su aparato productivo, destruyó absolutamente todo, inclusive una buena parte de nuestros valores, nuestras creencias más ancestrales las han destruido. Pero es necesario evitar que llegue hasta el fondo, del precipicio. Es necesario un gran acuerdo, es decir, llamar a todos los actores más significativos de la sociedad para poder buscar una salida de paz y evitar que nos colombianicemos. Pero fíjate tú, por ejemplo, Arena, yo creo que todo eso está muy bien. Y voy a recomendarles hoy, amigos, un trabajo que está en el diario El Nacional de hoy. No sé si está en el físico o por lo menos en la web está, que se llama Padrino, la Fuerza Armada y la Línea Maginota. De Ángel Oropesa, es un profesor de la Universidad Simón Bolívar, un analista político de primera. Y yo les voy a leer un párrafo de eso, porque me llama la atención, porque lo escribe también con cierto dejo poético, que no está de más, sobre todo ahora que los poetas están... se ha ganado un premio Nobel. Se ha ganado un premio Nobel para desgracia de los cuentistas, novelistas y los que hacen libros. Porque eso impactó a la industria del libro. Sí. Claro. Mira, el gobierno de Maduro ha dejado caer la última hoja de parra que ocultaba su indigencia democrática y ha dispuesto a acabar con el requisito sine qua non de cualquier democracia, por más primitiva que sea: permitir las elecciones como mecanismo fundamental de soberanía del pueblo. El miedo a perder el poder ha llevado a la oligarquía gobernante a traspasar la raya roja que separa la legitimidad democrática
de la inconstitucional usurpación autoritaria. Yo creo que el artículo está muy bien hecho, está bien, y además ilustra muy bien el artículo, porque comienza con algo que es lo medular ahí. Los franceses, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar, después de la Primera Guerra Mundial, para evitar una invasión, decidieron crear una serie de fortalezas que se llamó la línea Maginot. Una cosa, pero de una complejidad enorme, y que aseguraba que, no se invadiera Francia, que nunca más iban a invadir Francia. Pero no se dieron cuenta, ¿de acuerdo?, que se habían producido cambios y que de la guerra por trincheras iban a pasar a otras cosas, a la guerra, a ataques relámpagos, a la aviación. Y entonces es allí también como estos señores que creen de verdad que el mundo no cambió. Y probablemente las dictaduras de antes se sostenían porque habían intereses geopolíticos. Pero hoy los intereses geopolíticos ya no parecieran estar del lado de Venezuela. Y la manera dictatorial como se gobierna, si usted se da cuenta cómo uno de los principales dirigentes de la revolución se expresa y blande un mazo prehistórico, entonces se da cuenta que están creyendo que se pueden soplar y hacer botella. Entonces, ¿qué pasa? Mire, la gente va definitivamente a terminar con esta angustia que tiene. Y la comunidad internacional, por mucho que se hagan esfuerzos por ir a Ecuador y sonreírle a Ban Ki-moon sabe de qué se trata. Y el Papa Francisco sabe de qué se trata. Y Obama sabe de qué se trata. Y los chinos saben de qué se trata. Y los rusos saben de qué se trata. Quisieran más tranquilidad para sus inversiones. Los rusos y los chinos, sobre todo los chinos, porque los rusos lo que han venido es a quitarnos lo nuestro, a quitárnoslo vendiéndonos armas que en algún caso a lo mejor hasta obsoletas están, porque las armas permiten comisiones para satisfacer las apetencias de dinero de algunos sectores o de un sector muy importante en la vida nacional. Esto sirve, amigos, para que nos demos cuenta que las cosas que ayer funcionaron, hoy no funcionan. Hoy no es posible instaurar una dictadura castrista. Sí, ya estamos en ciernes, pero no lo pueden hacer. Y tratar de decirle al mundo que Venezuela está bien, organizando una ayuda humanitaria a Cuba o una a Haití desde Ecuador, cuando la gobernadora de Roraima, un estado de Brasil, se dirige al gobierno brasileño, al gobierno central, pidiéndole que por favor los ayuden, porque los venezolanos, huyendo de la desgracia, están ya generándole problemas a ellos. Es verdad. Y la gobernadora de Curazao ha dicho lo mismo. Y los gobernantes de todas las islas esas que ellos pensaban comprar con dinero, también hacen lo mismo. Y Guyana, en algún momento también va a decir lo mismo. Y Colombia se ha quejado en repetidas oportunidades. Colombia peor, porque en Colombia, miren lo que le está pasando a Colombia. El gobierno colombiano, asistiendo a sus nacionales, ¿qué hace? Produce medicinas y se las entrega gratuitamente. ¿Y sabe qué están haciendo algunos colombianos que no quieren a su país ni a sus connacionales? Con venezolanos que tampoco quieren a su país ni a sus connacionales, están las medicinas gratuitas de Colombia para venderlas en Venezuela a un precio elevadísimo. Eso está pasando en el sur y ahí tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas de que eso es así. Entonces, amigos, yo de verdad les confieso lo siguiente. A mí me angustia lo que está pasando en Venezuela y quisiera que hubiera una salida lo más pacífica posible. Pero el Tribunal Supremo de Justicia pareciera ser que por lo menos en su sala constitucional y en la sala electoral que dirige una señora de apellido Rondón, no quieren que sea así. Nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con Rondón. Amigos, aquí está Mario conversando con nosotros. Bueno, como es este programa, todo se vale, todo se vale. Aquí estábamos conversando con Mario sobre las redes. Pero yo quería conversarles un poco hoy sobre la visita a Venezuela de un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando nadie lo esperaba
cuando nadie lo esperaba, cuando ahí estaba el TSJ a punto de tomar una decisión anticonstitucional, inconstitucional, y cuando todo el mundo esperaba ya que la detención de Ramos Ayú se produjera en cualquier momento, llega Rodríguez Zapatero y que para profundizar el diálogo. Yo de verdad que no entiendo a Rodríguez Zapatero, que bien le haría a su partido en España contar con sus buenos oficios para el diálogo con para el diálogo con los dos grupos en que está metido el partido, porque es que resulta que ese señor tiene una sonrisa más o menos enigmática. Yo no sé si es que se está burlando de Maduro o se está burlando de los venezolanos o de los españoles, no, se está burlando o de nosotros. Entonces él viene a profundizar el diálogo que a él lo nombra para el diálogo nada más y nada menos que el mejor amigo de los Rodríguez Orejuela, el ingrato de Samper, que los Rodríguez Orejuela presos en Estados Unidos, después que le financiaron su campaña electoral, que ganó la presidencia, que le permitió ganar la campaña, la presidencia en Colombia, ni siquiera una cartita les ha mandado. Eso es injusto, porque está bien que él no vaya a los Estados Unidos porque no tiene visa, porque los americanos consideran que él estuvo vinculado al narcotráfico. A la legalización de capitales. Claro, ¿no? a la legalización de capitales, legitimación de capitales, y de alguna manera le daba apoyo político a los Rodríguez Orejuela. Ese fue el individuo que consiguieron para presidir UNASUR, que por cierto en enero debe salir de UNASUR. Y él por su cuenta nombró una comisión de diálogo. UNASUR se convirtió en un entelequia igual que sí, eso desapareció porque eso funcionaba con dinero venezolano. Todo lo que funcionaba con dinero venezolano ha dejado de funcionar. Entonces este señor nombró a Rodríguez Zapatero, a un presidente de Dominicana, de República Dominicana, que en algún momento cuando las cosas cambien lo van a tener que investigar. Y a Martín Torrijos, que en su palmarés de éxito solamente tiene que es hijo de Omar Torrijos. Más allá de eso no se le conoce a Martín Torrijos nada, ni siquiera ha compuesto una buena salsa como lo ha hecho Rubén Blades, para uno recordarlo por alguna cosa. Bueno, lo cierto es que Zapatero en los primeros momentos con la situación del país logra cierto apoyo. Después Zapatero se pierde y reaparece el día que van a aprobar el presupuesto. Yo me imagino que Zapatero vino a decirle al presidente, que le guardaban lo de él. Presidente, lo mío, que sáquenlo de ahí porque si no lo aprueba la Asamblea Nacional, yo voy a tener problemas para cobrar como todos los españoles que han venido a Venezuela a cobrar. Porque es una cosa increíble, ¿no? Cuando hemos hablado en contra de la invasión de los españoles y tal, chicos, los españoles nos invaden casi todo, ¿no? Para la parte económica los españoles, para la parte política los españoles, y cuando te necesitaban un español para otra cosita lo trajeron también. Pero precisamente no están los que han fracasado. Sí, entonces Rodríguez Zapatero de verdad a mí yo siento cierta pena ajena cuando veo a Rodríguez Zapatero. De verdad que es doloroso que un hombre que fue presidente del gobierno de un país. Yo creo que fue un presidente de un gobierno que fracasó, sí, que además fue el artífice de la peor crisis que España ha vivido. Y la crisis del propio partido. Entonces, y además de eso, ha sido el que ha disparado una crisis en el PSOE, que de partido histórico va a pasar a ser una entelequia en España, si sigue siendo manejado de la manera como es manejado. Sí, yo creo que en Venezuela el diálogo es necesario, pero sin los personajes como Rodríguez Zapatero, que representa una de las partes. Él es un mediador que es elemento importante de una de las partes que necesita ser mediada. Entonces así no se puede mediar. El mediador es el que está ahí en medio, expresando el interés general o tratando de conciliar las partes que no pueden ser reconciliadas. Pero si él forma parte de uno de los polos que necesita ser mediado, él no es ningún mediador. Así que yo creo que deberíamos buscar al señor de la trompeta y despedir a Zapatero, porque no puede ser mediador de absolutamente de nada. Hay que recordar a la gente, chicos, que la crisis en Venezuela es una crisis de una envergadura tal que se requiere una cirugía mayor. Es decir, es increíble que en Venezuela la mortalidad infantil sea mayor que en Siria. En Siria la mortalidad infantil es de 15 por cada 100.000, en Venezuela es de 18. Venezuela es superada por Sudán y Congo, pero rápidamente los vamos a alcanzar. Entonces, uno quisiera que el gobierno escuchara que la crisis que tenemos
es de una envergadura de tal magnitud que ellos no pueden asumirla. Y no pueden porque no tienen capacidad, no tienen recursos, pero sobre todo no tienen competencia para resolver una crisis que se llevó el país por delante y que les pasó por encima. Todas las mediaciones que nosotros hemos creado desde hace más de 60 años quedaron totalmente pulverizadas por esta crisis. Y lamentablemente llegó la crisis con la peor élite gobernante. Esta oligarquía de verdad que está mal que uno lo diga, pero es una oligarquía que no sirve para gobernar. Para gobernar no sirve. Es necesario que se cambie, bien sea por decisión interna de sus propios integrantes. Hasta aquí llegamos, que sean otros los que se encarguen de esta crisis o que realmente permita el TCJ el referéndum revocatorio. Porque aquí la responsabilidad que está ocasionando efectos políticos perversos sobre todo el resto de la sociedad es del TCJ, del CNE y de las Fuerzas Armadas. De esos tres elementos son los responsables, y por supuesto, no digamos del Ejecutivo, que es el causante de todo esto. Pero mira, ¿sabes qué es doloroso? Ver cómo en Venezuela murieron, antes de cumplir un año, 4.074 bebés, cosa que nunca se había experimentado en los peores años de la llamada Cuarta República, cuando el petróleo estaba a $8 el barril. Entonces, mira, ojalá que el gobierno escuchara, ojalá que el gobierno viera ciertamente la dimensión de esta crisis. Entonces, caramba, vale, ¿cómo era? Pero quisiera leerte el inicio de la introducción prácticamente de la columna hoy de Vladimir Villegas, publicada en El Nacional, que por cierto, es su último artículo en El Nacional. Ah, no puede ser. Se despide del Nacional. ¿Se despidió? Sí, se despide del Nacional. Entiendo que en buenos términos, porque dice, esta será nuestra última columna publicada en el diario El Nacional. Caramba. Doy gracias a todo el equipo de este diario por el espacio que me brindaron a lo largo de estos años y espero que el éxito les siga acompañando pese a las dificultades que han atravesado en los tiempos presentes. Qué extraño, ¿eh? De nuevo, mi gracias. Yo creo que a lo mejor tiene otros proyectos y del Nacional se han ido algunos columnistas, pero han ido a hacer sus propios proyectos, sobre todo utilizando mucho las redes. Y Vladimir tiene un programa bastante escuchado y visto, sí, con mucha sintonía en Globovisión de 1 a 2 de la tarde, donde ha venido manteniendo una posición, digamos, correcta en términos de lo que es el periodismo. No se trata de que el periodista baje la línea, sino que el periodista sea capaz de poder lograr que el entrevistado diga las cosas que tiene que decir y que cada quien se forme su opinión. Y en eso yo siempre he estado pendiente de su trabajo y pendiente de las cosas que hace, porque si supieras que un excelente entrevistador televisivo y radial es Vladimir Villegas. No lo digo por el afecto que siento por él y porque estuvo también en una época con nosotros compartiendo las mañanas, pero de verdad que lo siento así. Pero mira lo que dice él. En la práctica ya no tenemos Asamblea Nacional en Venezuela. Sus poderes han sido asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia luego de una rocambolesca decisión que le permitió al gobierno nacional obviar la estricta obligación constitucional de presentar el presupuesto nacional ante el Parlamento, instancia de indiscutible representación popular. No hay que ir más lejos. Ahora, es verdad, el gobierno desconoce a la Asamblea Nacional. Desconocer la Asamblea Nacional coloca al gobierno al margen de la Constitución. Y no basta que usted tenga una sala constitucional que diga que usted es constitucional, porque por mucha sala constitucional que uno pueda tener, un perro es un perro y un marrano es un marrano. Bueno, un marrano puede ser un cochino. No, un marrano puede ser un cochino y un cerdo. ¿De acuerdo? Pero un perro no puede ser un cochino. Por mucha sala constitucional que usted tenga, ¿de acuerdo? Usted no puede convertir en cochino al perro porque se lo comen. Obviamente el perro no quiere que se lo coma. Y el perro no va a permitir que lo conviertan en cerdo porque le van a quitar el cuero. Entonces, esto es más que evidente, es efectivo. Ahora, que venga el general Padrino, el general, a decir, miren, nosotros respetamos la Constitución, pues mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque el general Padrino es un hombre ilustrado, sabe de qué se trata, es un hombre que nació en democracia prácticamente,
¿De acuerdo? El general Padrino tendrá que 50 y pico de años. Sí. Bueno, el general Padrino es un hombre nacido en democracia. Sí. El general Padrino Y se hizo militar en la democracia y fue a formado pesar por la de que- democracia. Y a pesar de que sus familiares hayan sido militantes del Partido Comunista, como lo fui yo también, eso no quiere decir que nosotros no podamos ver las cosas. Es decir, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿De acuerdo? Y que lo que está a la vista no necesita anteojos. Hasta el propio Pepe Mujica, que se ha tenido que ver en la obligación de recordar que en Venezuela hemos hecho las cosas como no se deberían hacer. Eso es lo malo. Entonces, por mucho que se pretenda decir que en Venezuela se mantiene una sociedad democrática, que hay libertades democráticas, pues no es verdad. Mire, lo que hizo el TCJ ayer, lo que ha hecho el CNE, lo que hizo el TCJ, la sala electoral cuando acabaron con los diputados de Amazonas y no han dado respuesta, y lo que hicieron con el presupuesto, no deja duda, general Padrino, no deja duda que en Venezuela podemos hablar de cualquier otro tipo de régimen de gobierno, pero democracia no hay. Que alguien le dice, sí hay democracia porque ustedes pueden hablar. No, que va. Es lo de menos. Porque cuando los demócratas tienen un lugar donde expresarse, inmediatamente aparece la gente de Maracay comprando los medios. Sí, señor. Pero además de eso, chicos, hay voces que son autorizadas por el peso que tienen en la estructura social, que se nos permite hablar a nosotros, pudiera ser, pero no se les permite hablar a otros que tienen una colocación mucho más privilegiada en la estructura social venezolana. Por ejemplo, se cayó a Marta Colomina, se ha callado Pero es que gente Álvarez importante. Paz fue un programa con El Ciudadano. Bueno, y Usón también. Y Usón y Poleo fueron unos programas y dijeron unas cosas. Poleo hizo un símil y sin embargo por la interpretación fueron capaces de abrir un juicio y tuvo que ir. Álvarez Paz estuvo preso y todavía Álvarez Paz no puede salir del país. Aún cuando ya cumplió la pena, ya cumplió el castigo que le dieron, él no puede salir del país porque no le dieron. Pero el más castigado fue López. ¿Y López? El más castigado fue López. Es decir, obviamente, ¿a quién se castiga? A las personas que tienen una mayor autoridad para utilizar la palabra. Nosotros estamos en un canal donde algunos intereses regionales nos sacaron del aire, de las cableras. Eso es una manera de acallarnos. No tenemos la autoridad probablemente para utilizar el habla de otros, pero se ha utilizado en expresiones muy locales una sanción contra nosotros. Se nos sacó de las cableras. ¿Dónde nos ven? Por YouTube, por Periscope, hoy no, y por señal abierta. Porque las cableras cometieron un atropello contra este canal. ¿Y por qué lo cometieron? Por presiones del gobierno. Por orden del gobierno. Por orden del gobierno, en este caso regional si se quiere. Así que tampoco la cosa. Democracia no hay. Y estamos instalados, como dije anteriormente, en el reino de la dictadura. En eso estamos instalados. Así que presenta al invitado que tenemos, por favor. Caramba, aquí está Golfredo Dávila. ¿Verdad que Golfredo Dávila, chico, ingeniero, dirigente de la izquierda? Pero por encima de todo, Golfredo Dávila es un luchador social de siempre. Y además de eso, no solamente de las causas que él considera que son más justas y humanas, ¿no? Justas, sino también de esas causas que otros adelantan y que con las que él a lo mejor no está de acuerdo, pero que las acompaña, porque es más importante rescatar el orden social y político venezolano que mantenerse en una línea de conducta que nos conduzca al despeñadero. Porque Golfredo, todo el mundo sabe, ha sido un dirigente de la izquierda, si se quiere, en su momento muy radical, pero que hoy hace mutis de ese radicalismo para poder acompañar al rescate de la democracia que nos permita convivir y participar en política todos. Ese es Golfredo Dávila. Gracias. Buenos días. Bueno, hoy estamos acá precisamente para hablar de los trabajadores, ¿no?
tenemos un encuentro, un acto este viernes para fijar posición a favor del revocatorio. Esto lo está impulsando un comando intersindical y gremial que se conformó hace unas 3 semanas, pero en definitiva es una propuesta que nace en la unidad sindical y gremial que sí tiene ya 2 años funcionando, ¿no? Allí venimos trabajando diversos gremios y dirigentes sindicales y de las distintas corrientes, ¿no? Ahí están todas las corrientes sindicales habidas y por haber, porque creemos que es necesario la unidad. Pero además, a nivel nacional están todas vamos a decir, las confederaciones agrupadas en esa unidad sindical, al punto que incluso el mismo Chugo Torrealba asiste semanalmente prácticamente a las reuniones de esa instancia, ¿no? Organizada. Fundamentalmente nace para rescatar y reconstruir el movimiento sindical, porque, bueno, como ustedes saben, está bastante golpeado. El gobierno hizo todo lo imposible por destruirlo. No lo terminó de destruir porque todavía existen las instituciones. Sin embargo, con todo este movimiento que hizo el gobierno de crear sindicatos paralelos, una confederación de trabajadores paralela, etcétera, etcétera, no logró totalmente derrotar al movimiento sindical y se está reagrupando. Ese es un trabajo importante. Pero además los gremios, incluso aquí en el Zulia tenemos la importante participación de bastantes gremios, en este caso el Colegio de Enfermeras, alguna gente de las asociaciones de profesores, pero los particulares, por ejemplo, el profesor Gustavo Machado es un miembro, vamos a decir, honorario de nosotros, porque allí, o mejor dicho, tenemos el honor de tenerlo allí como participante activo y además asesor en toda la materia económica, ¿no? Igualmente él asesora a la gente de Fede Cámara y eso nos ha llevado a una interrelación también con el mundo empresarial. Y la doctora Flor Ávila, bueno, y hay un conjunto de profesores que participan, no necesariamente como representantes de APU, pero a nivel nacional está Lourdes de Viloria, que participa como representante de la FAPU. El Tribunal Supremo en su sala electoral ha dicho que el 20% de las firmas tiene que hacerse por estados. ¿Qué ha pensado, obviamente, la organización de los trabajadores en ese caso? Porque hay estados en que indudablemente, por ejemplo, uno piensa en Apure, uno piensa en Amazonas, uno piensa, es decir, hay entidades regionales en las que sacar el 20% va a ser realmente difícil. Claro. Es decir, se pueden sacar 8 millones de firmas, pero si en Apure, por ejemplo, no se logra el 20%, según la sala electoral, el revocatorio no va. Bueno, es que todo se hizo para evitar llegar a los 4 millones. Es decir, el CNE hizo un plan en función de que no se lograran las 4 millones. De hecho, por eso es que colocan mesas, centros electorales en sitios muy apartados de los centros urbanos. En algunos son peligrosos, ¿no? Incluso en el caso de Maracaibo, por ejemplo, la parroquia Santa Lucía, que tiene muy pocos habitantes, Santa Lucía no, San Isidro, tiene 15 máquinas, por decir un ejemplo. 15, sí, 3 centros, pero tiene 15 máquinas bueno, la gente va a tener que trasladarse hacia allá, porque tú puedes votar en cualquier centro del municipio, lo que no puedes es salirse del municipio. Ahora bien, nosotros estamos conscientes de las trabas, pero creemos firmemente en que se va a lograr. Aún en esos estados donde el chavismo incluso ha sido... porque es que el chavismo en esos estados va a salir a firmar. El pueblo chavista hoy ya no soporta esta situación. Es decir, por supuesto, ellos tienen todavía una base social de apoyo, pero que en otra hora, por supuesto, esa base social de apoyo salía a violentar y hacer... Sí, ahorita tendrán que pagarle a grupos mercenarios, pero la gente, la sociedad no va a salir a enfrentar... Y la extorsión que suele usar el gobierno. Por ejemplo, aquí escribe una señora de Mara, creo que es de Mara, donde dice que la han amenazado porque si va a firmar no les venden las bolsas del CLAP. Bueno,
precisamente son las trabas, incluso los funcionarios públicos a partir de las amenazas de Diosdado, de que aquel funcionario que haya firmado va para afuera, me imagino que van a verse, digamos, frenados algunos, ¿no? Porque muchos van a tomar la decisión independientemente, porque el problema está en que aquí casi la gente está convencida de que el cambio viene. Y estar pensando en que si lo van a votar o no, además eso es totalmente ilegal porque existe inamovilidad laboral. En días pasados hicimos, por cierto, una protesta, pues hay 280 trabajadores despedidos de la gobernación sin ninguna... La única causa es por la edad, pero resulta que tienen 26, 27, 28 años trabajando allí y la idea era despedirlos como tercerizados para no garantizarle ningún beneficio, ¿no? Pero entonces esa lucha se está llevando a cabo. Ahora, muchos funcionarios podrán tener miedo, pero la gran mayoría ya echó el miedo a la espalda, como decía. Es que la gente, mira, la gente le suben al salario. Ahorita, ya hace unos días, ya comenzamos a oír decir que a principios de diciembre el gobierno iba a dar un aumento salarial que podría poner el salario cerca de los 100.000 bolívares. Pero van a aumentar, por supuesto, el bono de alimentación. Pero la gente sabe que con ese bono de alimentación, cuando le van a liquidar las prestaciones sociales, no entra en la cuestión. Y cuando las vacaciones tampoco. Por eso la gente no puede, bueno, no tiene para dónde coger vacaciones. Por mil razones, pero no, esa manera enmarañada como le ponen a la gente el dinero en la mano, es para quitárselo en los superpanchos, por ejemplo. Le aumentan el salario y entonces ellos van a Superpancho. Si le aumentan 30.000 bolívares, pueden comprar 15 kilos de harina de maíz precocida o un poquito menos. Pueden comprar un poquito más de arroz, ¿no? Y así por el estilo, pero eso se acaba, ¿no? Y se acaba la carne y se acaba todo. Aquí lo importante es entender que el mejor aumento de salario es frenar la inflación. Claro. Eso no lo ha entendido el gobierno. Ahora, ¿cómo frenar la inflación? Hay algunas medidas que se pueden tomar, incluso que pueden ser de corto plazo. Las de largo plazo tienen que ver con el problema de la producción, que es lo central. O sea, aquí tiene que haber, ahora, una política de un gobierno serio, de un gobierno que pretenda resolver los problemas del país, tiene que garantizar el presupuesto, mejorar y defender el presupuesto familiar y la producción nacional, como lo ha dicho Gustavo Machado, ha insistido bastante en eso, en esas dos áreas fundamentales. Por supuesto, garantizar el resto de los derechos que tienen todos los venezolanos. Si aquí se cumpliera, por ejemplo, la seguridad social, que está establecida en ley y que tiene sus pautas en la Constitución Nacional, ¿para qué iban a inventar las misiones? Por decir un ejemplo, las misiones fueron... paliativos. Sí, no, pero digamos políticas, vamos a decir, para lo electoral, políticas para hacer campaña electoral, o medidas que se tomaron para hacer campaña electoral y medidas, vamos a decir, clientelares. Pero en las leyes estaban fundamentalmente los derechos, los pensionados, por decir un ejemplo, está en la ley de seguridad social que todos los venezolanos mayores de 60, en el caso de los hombres, y las mujeres mayores de 55, tienen derecho a la pensión, pero entonces ellos inventaron el amor mayor, por decir un ejemplo, para cubrir eso. Y resulta que eso tenía que ver con sus afectos, lograr allí solamente incorporar a los sectores que están de su lado. Todo ha sido, vamos a decir, manipulado, una política de manipulación permanente, ¿no?, que ha utilizado el Estado. Fíjense, por ejemplo, ingeniero Dávila, hace unos días el gobierno sacó una emisión de bonos para favorecer a PDVSA. No han podido realizarlo, ¿eh? No han podido realizarlo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el gobierno ha perdido la confianza de los inversionistas internacionales, como ha perdido la confianza de todo el mundo. Yo creo que solo en Venezuela le quedan algunos afectos, ¿no?, y algunos adeptos. El afecto de Chemel. Los que hacen negocio. El afecto de Chemel, por ejemplo. Sí, eso es decir que el presidente tiene 51% de popularidad. Chico, pero yo creo que en el fondo Chemel debe avergonzarse. No. Chemel se estaba burlando del presidente y eso es lo que a mí realmente me molesta. Y es lo que quería conversar contigo. Oye, por un lado los inversionistas nos dan la espalda.
¿De acuerdo? Por otro lado, Rosneft, una empresa rusa, dice que yo no estoy de acuerdo en bajar la producción. Después nos enteramos que PDVSA no puede seguir, que PDVSA ha bajado 300.000 barriles diarios la producción. Después nos vamos enterando de todo. Entonces resulta que en Mercosur no nos quieren. En Mercosur, donde tenemos la presidencia nosotros, están negociando un tratado de libre comercio con los europeos. Bueno, que nosotros no tenemos la presidencia, ya lo dijo el presidente paraguayo. Pero no, Venezuela está fuera de la presidencia. Pero eso es lo que tú crees, porque como tú no le crees al presidente Maduro, bien tanto que yo sí. Bueno, es que el presidente Maduro puede decir cualquier cosa, pero si los países que forman el Mercosur dicen no. Vamos a ponernos de acuerdo porque no podemos seguir dando el mismo espectáculo del viernes. Vamos a ponernos de acuerdo en la pausa y ya regresamos y ustedes van a ver cómo vamos a estar de acuerdo. Aquí seguimos, amigos, en compañía de Walfredo Dávila, con quien estamos conversando sobre un acto que se va a realizar el próximo viernes en la sede de la FBM, que el acto tiene como objeto principal. Sí, fundamentalmente el acto tiene que ver con proyectar la propuesta de los trabajadores frente a lo que está planteado, lo de la firma, el próximo 26, 27 y 28. Pero además, es decir, allí se le va a presentar, van a haber fundamentalmente dos ponencias. Una que tiene que ver por qué los trabajadores necesitamos revocar a Maduro. Y quizás allí, digamos, el centro de la razón tiene que ver con que los trabajadores y el pueblo humilde, es el más golpeado por la crisis. Algunos ya no le llaman crisis, sino la catástrofe. Un poco por aquello de que las crisis, siempre el ser humano ha hablado de crisis, y lo que existe hoy es prácticamente una catástrofe, una tragedia nacional. Y luego de esa ponencia, una propuesta de los trabajadores para un eventual nuevo gobierno, es decir, una propuesta para el gobierno que quede luego del revocatorio. ¿Por qué? Porque se oye en los programas, en los medios, a veces hay sectores o gente incluso que está en la oposición que plantea, por decir un ejemplo, mira, las medidas que se deben tomar en un eventual gobierno de transición o para culminar el mandato en estos 2 años de lo que quedan de este gobierno, tienen que tomarse medidas muy duras, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo medidas más duras de lo que está? O sea, más crisis de las que estamos viviendo. Entonces, eso hay que aclararlo en primer lugar. Por supuesto, un gobierno que se plantee transformar lo que está ocurriendo tiene que resolver los grandes problemas del país. Y dentro de eso tiene que ver con que los trabajadores deben ser parte y no parte, digamos, como convidados de piedra, como dicen, sino activa en la toma de decisiones. Es que yo creo, y por eso se propone un gobierno de unidad nacional que implica no solamente los políticos, sino que tiene que haber los distintos sectores de la sociedad participando en ese nuevo gobierno. Alguien, creo que a partir de que tú lo señalaste, leí el artículo de uno de los que citaste tú, y él habla de que hay experiencias que son, creo que es el de Vladimir, lo leí ahorita, experiencias que han sido útiles para la construcción de la democracia. El Pacto de la Moncloa, por ejemplo. El Pacto de la Moncloa apuntó a un acuerdo real de trabajadores, empresarios y Estado. Y eso no significa que otros actores queden fuera, pero ayer lo discutimos. Son los actores más significativos. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa un acuerdo en el que el Estado garantice una cosa muy importante. Mira, ¿qué tiene que garantizar el Estado? Que el acuerdo se va a cumplir. Los empresarios tienen necesariamente que acordar mejorar las condiciones salariales y de vida de los trabajadores. Los trabajadores tienen que garantizar a los empresarios, en las circunstancias de la transición, que ellos no van a expropiar, como se ha hecho hasta ahora, el producto de los empresarios. ¿Verdad? De acuerdo, claro. Pero un acuerdo de convivencia. Siempre y cuando los empresarios se comprometan a mejorar las condiciones de vida a los trabajadores en el presente y especialmente en el futuro. De eso se trata. Es decir, que los trabajadores le garanticen a los empresarios, yo no sé cómo lo llamarían los economistas, la eficiencia media de la inversión.
Es decir, mira, si van a invertir un bolívar, nosotros garantizamos que ustedes van a obtener un bolívar de ganancia, pero eso sí, resolver a nosotros el problema del salario. Y el Estado tiene que garantizar, por Dios, el cumplimiento de ese gran acuerdo. En España fue exitoso, en Chile ha sido exitoso. Ahora, en Venezuela, ¿por qué no puede ser exitoso un acuerdo de esa manera? Lo que tiene que darse el gobierno es que, como dices tú, esto no es una crisis, esto es, hermano, el apocalipsis, lo que está planteado en Venezuela. Entonces, el gobierno tiene que ser el primero en darse cuenta, de verdad, si quiere el país. Ahora, si lo que quieren es aferrarse al poder, bueno, sigan haciendo lo que están haciendo, les está quedando de maravilla. Les está quedando de maravilla, especialmente la única cosa en la cual se han, digamos, capacitado es en mantenerse en el poder, porque es que lo demás es como ustedes lo estaban diciendo hace, o sea, aquí vivimos una dictadura. Por supuesto no es una dictadura clásica de las acostumbradas, ¿no? Pero es que yo hice un escrito anteayer sobre la dictadura y lo que algunos han dicho irónicamente, la inconstitucionalidad de la Constitución. Si ya el Tribunal Supremo está por prácticamente determinar que la Constitución es inconstitucional. Pero uno lo puede decir irónicamente, sin embargo, es verdad. Es decir, para ellos, a ellos no les importa un comino la Constitución, al gobierno menos. Muchos dicen que es el plan de la patria, tampoco les interesa el plan de la patria, que es un proyecto de ellos. Ellos también dicen defender la Constitución, tampoco, o sea, o el Estado comunal. Nada de eso les interesa es mantenerse en el poder. Claro, mira, y seguir, el problema de los comunistas, saqueando el país. El problema de los comunistas siempre fue tener todo el poder y para siempre. Por supuesto, en este momento, los revolucionarios venezolanos, cuando van a algunos eventos internacionales, de esos que la izquierda suele convocar con cierta regularidad, son más o menos el hazme reír de los izquierdistas del mundo, son el hazme reír. Primero porque no hay ningún teórico verdaderamente interesante en las filas del madurismo, no lo hay, no lo hubo nunca tampoco cuando el chavismo. Y lo que más o menos se acercaba a la intelectualidad chavista, abandona el partido. Lo abandona, claro, con esas inconsistencias como la de Navarro, que dice, hay que revocar a Maduro, pero yo no firmaría para revocarlo. Pero era que el doctor Navarro... O como lo que dijo Nimmer Evan ayer, de que había que revocar a la mesa. Bueno, pero a lo mejor, pero en el caso de Nimmer Evan hay una intencionalidad política, que él quiere un barajeo, porque la política también es barajear, para que ellos puedan ser tomados en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que queremos con Nimmer Evan? Que se incorpore a la sociedad democrática y la oposición le va a garantizar a Nimmer Evan que cuando el presidente los recaudos de Marea Socialista se les reconozca como partido y que se les permita actuar libremente y no se les maltrate como le maltrata el gobierno, que cuando ellos convocan una reunión, de acuerdo, les meten el SEBIN. Pero es que incluso sin necesidad de plantear, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros seguimos siendo una organización de izquierda y estamos allí en la oposición con nuestros, o sea, nosotros no hemos vendido ni entregado nuestros principios, nosotros seguimos creyendo en nuestros ideales. Ni Medieval o quien sea chavista o quien sea de la izquierda dentro del chavismo, tiene todas las puertas abiertas en el campo de la lucha de la oposición. De repente no en la mesa de la unidad democrática, pero sí para... Sí, pero fíjate lo siguiente, lo que pasa es que cuando tú haces una declaración de intenciones en la política, tú tienes que partir del hecho de que tú tienes que diferenciarte, porque ellos no son de la MUD ni son del gobierno, pero eso no es el tema. Lo importante es que el chavismo quedó prácticamente para hacer el hazme reír de los eventos internacionales de la izquierda, porque ellos hablan de una revolución que no existe y todo el mundo sabe que Venezuela era un país que tenía una potencialidad de desarrollo enorme y que una izquierda inteligente, ordenada, y capaz podía haber echado hacia adelante un gran proyecto político. Y entonces cuando estos van a hablar las pachotadas, fíjate tú que las pachotadas, imagínate tú que tú llegas, tú eres un tipo de izquierda, ¿verdad? Bueno, tú conoces bien eso porque tú has vivido a la izquierda. Y tú esperas que tus dirigentes se presenten con la fuerza de la palabra. Pero cuando el tipo se presentó, al primero que donde llegó Diosdado Cabello, y empezó a repartir mazos. Ese fascismo. Luego los tipos de izquierda que estaban allí
se miraban, o cuando Maduro le va a hablar de la dictadura del proletariado y dice el dirigente obrero, y el tipo no solamente aparece él con una ropa de primera, sino que los acompañantes llevan, y entrado en cárcel, llevan todos los lujos del mundo. Entonces la gente de la izquierda, que es un ascetismo, que son gente que cree en la igualdad social, cuando los ven, y entonces le dicen, y le preguntan, ¿cómo está la familia del presidente Chávez? Porque uno también se preocupa por la familia, le dicen, esos están riquísimos en Barinas. Claro, es que entonces la gente verá. Esta izquierda, no solamente a nivel internacional, yo creo que a nivel nacional, por supuesto, esto ha sido un rayón de marca mayor para la izquierda como pensamiento teórico. Y yo no diría tanto práctico, porque la izquierda en muchos países ha fracasado. Y más los partidos comunistas que se transformaron en prácticamente partidos conservadores, en el caso de la Unión Soviética. Yo te voy a decir una corrección. No, en muchos países no, en todos los países han fracasado. Ahora, por eso es que tiene que haber si es que podemos seguir hablando de la izquierda. Sí, es prácticamente vamos a decir, no sé si esa palabra se puede decir, una desgracia que le ha ocurrido a la izquierda en el mundo. Estas prácticas, que las prácticas son, yo las diría de derecha, porque son, o sea, se manejan en un discurso de izquierda que se supone debe ser fundamentalmente centrado en la defensa del trabajo y de los trabajadores, y resulta que ha sido todo lo contrario. Incluso desde Chávez, desde los primeros años de Chávez, ¿quién ha sido el sector más beneficio, que ha sacado más beneficio y provecho a esta llamada revolución? El gran capital. Por donde quiera que se le ubique, es el gran capital transnacional, la banca. Pero sobre todo, es el sector financiero el que más ha sacado provecho. Pero sobre todo, la propia nomenclatura gobernante que se ha enriquecido. Exacto, la corrupción, que es algo que se supone que la izquierda siempre lo enfrentó toda la vida. Y lo que yo decía en versión final ayer, es decir, la corrupción como régimen político, ese es el gran problema. Es decir, no es que obviamente el gran capital ha sido beneficiado en el sector, especialmente el sector financiero, pero uno de los graves problemas que tiene el país es que la élite que nos gobierna hoy se ha convertido en la nueva clase dominante, económicamente hablando. Que incluso, hablando de eso, hay cerca de 500.000 millones de dólares fuera del país, que son dinero sustraído hacia la corrupción. Cuando nosotros decimos que se puede gobernar en la transición sin el sacrificio de los trabajadores y el pueblo, ahí está una de las medidas, recuperar esos 500.000 millones. De repente no todo, pero con la mitad que se recupere, que está en la banca extranjera, que es de los corruptos, de las cúpulas corruptas del país, eso puede resolver en gran medida parte de la crisis. Aquí tiene que haber una inversión, por supuesto, de sectores que ayuden a financiar una solución, digamos, de corto y mediano plazo para los problemas, por ejemplo, para poner a producir el país, ¿no? Pero hay dinero suficiente. Mira, si aquí se rescata PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana, se resuelve el problema de eliminar el gasto ese militar, o no eliminarlo totalmente porque tiene que pagarse la nómina, pero estas inversiones que ha hecho el gobierno en el gasto militar, incluso hay que renegociar la deuda externa. Yo creo que todas esas medidas se pueden pero además, fíjate, ayudar a resolver. El gobierno ha devuelto a sus propietarios originales más de 178 fincas, creo que se han devuelto a sus... Pero ya obviamente después que las han destruido. La otra cosa es, Golfredo, es que el sector trabajo es importantísimo, obviamente, por eso que te hablo de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social. Es el concepto pero, que ayer pero hay que reconocer que se ha producido en el mundo, y por eso es que la izquierda ha fracasado, se ha producido en el mundo lo que se llama la rebelión del coro, porque hoy en día, mira, las amas de casa, los estudiantes, los agricultores, los choferes, las prostitutas organizadas, los enfermos de SIDA, todo eso conforman hoy un nuevo cuadro social que está pidiendo a gritos ser reconocido. Y fíjate lo que ocurrió en el Parlamento en estos días, donde un diputado chavista, denigrando de un sacerdote,
llamándolo homosexual. Uno no sabe cuál es la manía que tiene gente del gobierno para llamar homosexuales a otros, ¿verdad? Desconociendo a veces las realidades que están en su propio seno. Desconoce un sector importante de la sociedad que ya está organizada, que son la gente que tiene una conducta sexual que no tiene por qué ser denigrante ni nada por el estilo. En psicología se llama reflexión, al acto de reflejarse en el otro lo que es. ¿Por qué ha fracasado este gobierno? Chicos, porque no ha reconocido a los otros. Porque la democracia significa, mira, si no amamos a los otros, no va a haber democracia. Pues, se trata de un desconocimiento explícito de otros. Se requiere reconocer la otredad. Este es un país. La diferencia. Y la diferencia. Ama las diferencias y serás democrático, decía un teórico polaco. Ama las diferencias y serás democrático. Resulta que este gobierno desconoce precisamente a los diferentes. Desconoce a la oposición, desconoce... La diferencia es calificada como traición. Exacto, inclusive. Entonces, bueno, se trata de eso. Por eso es que es necesario recuperar lo que hemos perdido. Recuperar el aliento democrático que durante 50 años tuvimos. Y que, de paso, lo que dice Fausto Mazó en su artículo del sábado tiene razón, toda la razón del mundo. El mejor tiempo que el país ha vivido son esos 50 años que muchos sectores hicieron hasta lo imposible por liquidarlos. Y resulta que ahora estamos cosechando esa tareita que hicieron intelectuales, dueños de medios, empresarios, y los sectores medios. La década del 60 y parte de la década del 70, ahí hay cerca de unos 10 años, entre el 65 y el 75 aproximadamente, que fueron los años prácticamente, yo diría, según el análisis económico, o sea, la de inflación prácticamente 0 o 1 en algunos casos, 1%. Chico, es decir, y ahorita estamos, claro, aquí hay productos que han aumentado el 2000%. Había disciplina fiscal, había bueno, el café, por ejemplo. ¿Sabes lo que uno resiente? Más del 2000%. ¿Sabes lo que resiente uno de esta gente? Es que no tienen un proyecto de nación. Tienen un proyecto para quedarse en el poder, pero un proyecto de nación. Es decir, hay un déficit de nación en el país. Eso es lo que uno siente con el chavismo. Bueno, es precisamente lo que creo que está planteado cuando decimos que un gobierno de unidad nacional tiene que basarse, y se ha escrito bastante sobre esto. Hay bastantes ideas ya avanzadas en todo lo que tiene que ver el debate que se ha hecho, porque esta lucha no es de ahorita, ¿no? Tenemos desde el 2001 hacia acá, se ha ido construyendo un proyecto alternativo de gobierno, un proyecto que, digamos, sacar al país de la crisis es precisamente no hacer lo que estaba haciendo el Mira, gobierno. aquí nos escribe alguien, mira, saludos a los tres, en especial a Golfredo Dávila. Ya fui advertida, si participo en el referendo revocatorio no me vende el CLAP. Pero bueno, total, nunca lo han hecho. Yo te voy a decir lo siguiente, a mí todavía no me ha llegado la comunicación. Pero les quiero decir lo siguiente, compañeros, mire, fiel a mis principios. ¿Cuáles principios? Lo que quiera el gobierno. Los principios míos son lo que el gobierno quiera. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. A mí no me vayan a dejar así. No vaya el problema. Si me van a seguir enviando las 5 bolsitas CLAP, no hay problema. Pero para que la familia mía, que son como 400... Rojas y 200 Fernández. No vayan a votar, me tienen que aumentar las bolsitas de CLAP y me tienen que dar el televisor que no me dieron en las elecciones parlamentarias que me lo ofrecieron. ¿Y la mesa? ¿Y la mesa para que pongan los productos del CLAP? Rojas es dichoso, ¿no? Porque 5 bolsas, porque en la gran mayoría de las barriadas de Maracaibo no llega la bolsa no esa. Es que soy dichoso, pero hay Arenas, porque la gente puede tomar malos ejemplos. No es que soy dichoso, sino que yo suelto. ¿Sueltas qué? Claro, porque el compañero del Consejo Comunal llega con las bolsas. Entonces él pasa. Entonces, ¿cómo están las cosas, compañero? Porque si hablamos nosotros en el partido. ¿Quién llama? No es Abo, sino CLAP. Entonces, él llega y entonces él ve, y aquí están las 5 bolsas. Entonces, yo agarro las bolsas, les quito y esas las uso yo para venderlas para la gente de la basura. Sí, tú no desperdicias nada. No, yo no desperdicio nada. Y yo a él le doy su cosa. Eso no es fácil. El que quiera conseguir las bolsas CLAP sin inconvenientes, más de una, tiene que hacer su gestión. Y yo le digo a los compañeros de partido que me están oyendo, ellos me oyen todas las mañanas, porque esta es la manera que tenemos de comunicarnos, y como yo les paso los pedidos, además no utilices un mazo. La gente mía, para ir a votar,
necesita que ese día se le dé algo. Porque ve, y los puntos rojos no me sirven esta vez, porque la vez pasada en el punto rojo allá en San Francisco, por donde vive Emmanuel, yo estuve votando ahí y entonces... ¿También votaste allá? Yo voto como 7 veces. Yo voto en San Francisco, voto en los puertos, Claro, voto, y sobre todo en Mara, porque voto asistido. En Mara es donde yo voto mejor. Francisco, pero tú eres un sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Estás reconociendo un delito No, electoral? pero yo no estoy... Bueno, eso depende, hermano. Aquí los que reconocen los delitos no van presos. Lo que reconoce que... como por allá, Di Martino, por aquí no obtuvimos el resultado, pero Sí. por allá sí. No, mira, aquí el que Di Martino reconoce reconoció Sí, un señor. delito, pero incluyó no, un delito. pero ve, Alfredo, yo te voy a recomendar lo siguiente. Si tú quieres tu bolsita CLAP, tú me llamas. Pero yo te la voy a vender en 30,000 bolívares. O sea que tú le... No, pero- Eso sí, con carne. Es decir, Porque los tipos te dicen, aquí está la bolsa CLAP, pero te tenés que llevar esta mortadela, que era una mortadela morada. Sí, sin atún y sin sardina. Y el atún es rallado. El atún. ¿Tú quieres que yo te traiga el atún rallado? pero pasa. Lo mostramos aquí mañana. Lo que pasa es que no puedo mostrar la marca porque tampoco es así. Yo puedo traer el atún desmenuzado, pues, más que rallado. Es un atún pirata. Un atún desmenuzado. Lo podemos poner aquí para que vean que ese es el atún que trae. Bueno, tráelo. Y en estos días compré sardina. Desmenuzada también. No, Fileteada. tenía cabeza. ¿Sí? La Mira, sardina. Golfredo, te escribe Lucy, ¿no? Te pregunta que si hay un plan B para la negativa del gobierno en lo del revocatorio. Bueno, aquí todo el mundo, incluyendo todos los directivos nacionales de la mesa, de la unidad, han planteado que el único plan es este, el plan, Claro, plan sí. A, Yo el plan recuerdo- A No hay, el único plan es activar el plan A. Yo recuerdo el plan que- B es que el plan A tenga éxito. En la pata del clorhidrato del viernes, El el sábado. sábado discutimos el plan B. Todo el mundo concluyó que estábamos ahí, Ángel Bonaga, Darwin Chávez, Damaso Jiménez, Ronald Rodríguez Arenas y yo. Y la conclusión es que el plan B es que se cumple el plan A. Así es. Eso No, es. pero además hay un elemento que es que como hay incertidumbre y hay duda, el plan A es acabar con la incertidumbre, la desconfianza, el pesimismo. Hay que es llevar... decir, hay que ser optimista. Miren, y En prepararse... toda lucha tú puedes ser derrotado, pero hay que mantener Mira, y hay que prepararse, resistir. Pues. prepararse para que el gobierno salga a decir, no se hizo el revocatorio porque no recogieron todas las firmas en Amazonas y del Tamacuro, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay 15 Pero millones. pueden haber 30 millones de firmas. Lo importante Bueno, fue que es así. Pero eso es como lo que acabo de escuchar en una emisora de radio, Escarrá, que los diputados tienen inmunidad dentro del Parlamento, fuera del Parlamento, Oye, si la ley establece que es dentro del territorio nacional. Es decir, algo... Pero Escarrá es especialista en eso, en torcer la Constitución a Mira, su antes de libre... ese mensaje, Arena, yo ahorita voy a leer esto porque esto de verdad que impacta. Aquí escribe la señora María Elvira Cuello y muestra en el Facebook un señor que dice, este es el señor Daniel Correa de la remisería 435-3000. Hoy perdí mi celular en el subtaxi. Me llamó y me lo trajo hasta mi casa. Ni siquiera quería aceptar una propina. Estoy muy agradecida y feliz de que aún hay gente honesta. Gracias por favor y contacta. Es verdad, mira, es verdad, estas son cosas a mi hija, ella es médico, ahorita está haciendo la rural en la isla de Toa, y se le quedaron unas cosas en el carro, en un carro un carro de tráfico de Mojano. Bueno, y la llamaron mira que se le quedaron unas cosas. O sea, hay gente que... Hay gente, exactamente, Sí, porque hay gente por honesta en el eso. país. Es que obviamente aquí quienes han perdido los valores no es el país, es el grupo que gobierna, que perdieron sus principios. Mira, aquí te escribe, ¿cuál sería la medida más corta para salir de este problema económico? Y se podría dolarizar la moneda como pasó en Ecuador. Ayer lo escribía Orlando Ochoa, decía que dolarizar la economía del país no es la Pero además se ha dicho que si se logra el equilibrio económico en un eventual nuevo gobierno, no se necesita dolarizar la economía. Dice, lo importante es estabilizar. Mira, la misión, como dice Golfredo, la misión Amor Mayor es un fraude a la Ley de Seguridad Social aprobada por la Asamblea Nacional en el 2002. Dice este amigo que nos escribe.
Buen día desde Manuel Dagnino. Por favor, que le pregunten a Manuel que cuándo pagan la pensión. Oíste, Mario. No, aguanta acá. Buen día desde Manuel Dagnino. Que le pregunten a Manuel que qué pasó con las pensiones, cuándo las pagan. Escuché que el 20 No, chicos, yo sé que el gobierno está mal, porque y el venezolano está mal, porque yo, por ejemplo, que cobraba por 22 millones. ¿Ya nada más que cobras por cuánto? No, es que no están pagando. No la están pagando. Mire, ¿sabes qué terminó? Definitivamente hay gente que, especialmente los sobrevivientes, ¿cómo se llama? La cuestión de los bonos Orinoco, ¿cómo se llama? No me acuerdo ya. Los Petro-Orinoco. Los Petro-Orinoco no los han pagado más tarde. El 22, Emmanuel nos ha dicho que el 22 de este mes, o sea, el domingo, el sábado pagan la pensión, el sábado. Yo sé que el sábado las colas en los bancos de los que normalmente se llaman ahora los viejitos harán. Por cierto, hablando de los pensionados y jubilados, mira, una de las cosas en donde ha sido más destacada la unidad sindical y gremial ha sido la defensa de los jubilados y pensionados, que en este año se han hecho cerca de 8 protestas en las cuales hemos participado muy activamente nosotros. ¿Por qué? Porque arrancamos con la idea de lograr, primero que se aprobara o que el gobierno le diera el visto bueno a la ley, que es la única ley que el Tribunal Supremo aprobó. Pero además es la que no se ha cumplido, porque los viejitos están esperando el bono salud, el bono de alimentación. Mira, por favor hablen de Mercamara, que desde que agarró al alcalde de San Francisco, Mercamara, nada sirve. Es que yo creo que un poco de corrupción muy a Mercamara grande. se le devolvieron a la gobernación del estado, creo. No, ahí eso lo controlan mafias allí. Bueno, ahí hay de todo, pues ese es un submundo que hay allí que Mira, se parece hay una declaración que me hacen saber lo siguiente, que de la encuesta que José Vicente leyó de Chemel, y que dice que Maduro tiene 51%, es cierta. Pero es lo siguiente, Maduro tiene el 51% del 15% del PSV. Es totalmente cierto. Hay un 15% que apoya al PSV, y de ese 15% Maduro tiene el 51%. El 51%. O sea que el 49% de ese 15% que va a votar por sacarlo. Que no está de acuerdo con él. Pero no, un poco para aclarar, porque no puede ser que las cosas queden en el aire. Y además con una confusión, confusión. El día viernes, hora 9 de la mañana, la FM queda en la 15A con 69A, detrás, prácticamente detrás de la clínica ISOT. Sí. Ahora, allí, por supuesto, estamos esperando hoy la confirmación del Chuo Torrealba. Él estaba, nos había dicho la semana pasada que era el único acto que iba a ir fuera del país por la importancia. Fuera de Caracas. Ojalá que viniera para tenerlo en la Sin embargo, hubo algunos problemas y hoy nos va a confirmar si viene o no. Estamos esperando que él Si viene el viernes, nos irá al sábado muy temprano, ¿verdad? Bueno, podemos hablar con él si viene para nosotros que pudiéramos tenerlo en la pata del colibrí del sábado, a Chuo Torrealba, pero el jueves a las 5 de la tarde van a la Academia de la Historia, le va a conferir como miembro de número de la Academia del Zulia a Fray Rincón Noriega. Además va a haber un concierto de Leopoldo Betancur en piano, correcto. La Academia cumple 20 años y bueno, cumple 20 años, que la preside en este momento Jorge Sánchez Melián. Nosotros vamos a estar presentes allí acompañando a Freddy y a la Academia de la Historia. Y Leopoldo Betancur estuvo con nosotros una vez aquí acompañando. Buenísimo. Leopoldo estuvo aquí una vez acompañando a Huáscar Barral. Tiene un disco grabado con Huáscar Barral muy bueno, además. Ellos estuvieron una vez con muy nosotros. Muy bueno. ¿Y yo puedo ir? Bueno, yo no estoy seguro que en el Teatro Baral, pero en las afueras del Teatro Baral, Arenas y yo vamos a estar con nuestro show. Acordeón en mano. Si la gobernación nos quiere quitar el acordeón, le vamos a dar un cordeazo. No le traemos más alimentos a la economía a Super Pancho. ¿Estás comprando Super Pancho?
No he ido. Yo he ido a Super Pancho. Yo sí he ido a Super Pancho. No he Super ido. Pancho. Fui a comprar café y tuve que devolverme. Mira, señores, nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos Gracias, acabó por el día de gracias. hoy. Le damos las gracias a Alfredo Dávila por No, habernos gracias a hecho ustedes. pasar una mañana tan agradable. Mañana miércoles tenemos a algunos amigos que vienen del CEBAS porque nos van a hacer una propuesta sobre Frank Sinatra. Probablemente mañana Arenas o yo cantemos New York, New York. Maracaibo, yo le cambié la letra. ¿Qué es lo que nos queda después de la eliminación de los Yankees? Y los de las Medias Rojas están sufriendo.